Hola valientes, ¿sabían que a partir del 2023 todos los trabajadores van a recibir un aumento del 20% de su sueldo? Quédate en este video para saber si es que te aplica y todos los detalles de este aumento. A partir del 2023 el salario mínimo tendrá un aumento del 20%. Lo primero que debes saber es que este aumento aplica para todos los trabajadores que perciben el salario mínimo y este aumento será de forma obligatoria a partir del 1 de enero del 2023. Existen dos salarios mínimos en el territorio mexicano, el de la frontera norte y el resto del país. En frontera norte el salario mínimo es de 260.34 y en el resto del país de 172.87. Con el aumento del 20%, en frontera norte para el 2023 tendremos un salario de 312.41 y en el resto del país de 207.44. Hasta hace 2 años el salario mínimo se había estancado y los aumentos eran muy pequeños. Esto era porque el salario mínimo era la única referencia económica. Por lo tanto, al aumentar el salario mínimo, también aumentaban los precios. Al ser una referencia económica, esta se utilizaba para definir el precio, por ejemplo, de intereses hipotecarios y de igual manera de las multas. Antes, por ejemplo, era muy común escuchar que te iban a multar o una infracción por 3 veces el salario mínimo. Entre otras cosas, lo que ha permitido el aumento al salario mínimo es que también se creó la UMA, Unidad de Medida y Actualización. Esto, al ser otra referencia económica, nos permite, por ejemplo, que las multas ya no sean 3 veces tu salario mínimo, sino 3 veces la UMA. Actualmente, en 2022, la UMA tiene un valor de 96.22 pesos. Aquí te muestro un comparativo de los aumentos que ha tenido el salario mínimo del 2018 al 2022, comparando también con los aumentos que ha tenido la UMA. Otro punto que debes considerar son los salarios mínimos profesionales. Estos corresponden al salario mínimo que va a recibir un trabajador realizando una actividad en específico. Por ejemplo, en el caso de un cocinero para restaurantes, el salario mínimo que va a recibir es de 242.34. Por el contrario, un velador su salario mínimo será de 214.90. Ahora vamos a platicar de lo bueno y lo malo de este aumento. Si bien lo que se busca es un salario digno para todos los trabajadores en el país y es un aumento muy esperado, por el contrario también significa un aumento de forma general en la mano de obra. Por lo tanto, las empresas también aumentarán sus precios de venta. Cuando existe un aumento prolongado de los precios de bienes y servicios, esto se le conoce como inflación. Esto, en otras palabras, significa que la cantidad de dinero que nosotros recibimos ya no nos alcanza para comprar los mismos productos. Actualmente la inflación en México es de alrededor del 8%. El encargado de medir este aumento en los precios es el INEGI, a través de un instrumento que se conoce como INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Otro efecto que podemos ver con el aumento al salario mínimo son para aquellas personas que reciben pensiones y esta se esté cotizando en tantos días de salario mínimo. Tip para valientes: debido a la inflación es normal que las empresas a inicios de año también otorguen a sus demás trabajadores un porcentaje de aumento en su salario. Si bien no es del 20% porque no ganas el salario mínimo, sí va a ser un porcentaje mayor considerando la inflación. Déjame en comentarios si tú eres de los afortunados que va a recibir un aumento en su salario este 2023. Si quieres saber más tips de impuestos y contabilidad, suscríbete sin miedo al SAT.